La venganza china. Esta crisis sanitaria empezó, o al menos así lo dicen los estadounidenses, aunque ya se ha comprobado todo lo contrario, es decir, que esta crisis empezó realmente en Estados Unidos, pero va a terminar en otros países. Pero aquí lo interesante es que pese a que China ha sido hasta ahora el país más afectado por esta epidemia, la realidad es que el gigante asiático tomó las medidas correctas para impedir su propagación, de tal manera que a día de hoy ya se ha comenzado a normalizar la actividad económica en ese país. Pero inclusive ahora se dan el lujo de apoyar a otros países con ayuda humana y ayuda en especie. De esta forma, China ha empezado a enviar personal médico y material de apoyo a los países más afectados hasta el momento por esta nueva enfermedad. Básicamente ha comenzado a prestar ayuda a Italia e Irán, los dos países más afectados hasta el momento después de China. Pero ahora mismo esta epidemia se está comenzando a masificar en Estados Unidos, hasta tal grado que el presidente norteamericano, Donald Trump, dice que él se ve a sí mismo como un presidente en tiempos de guerra. Y sí, es un presidente en tiempos de guerra, pero en guerra económica contra China y contra sus principales socios comerciales. Recordemos que desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, inmediatamente comenzó una guerra comercial y tecnológica contra el dragón asiático, después la continuó contra México, Canadá, la Unión Europea, inclusive contra Japón y Corea del Sur. ¿Qué hubiera sido del mundo ahora mismo si Trump no hubiera iniciado esta guerra comercial y tecnológica estúpida? Pues indudablemente el mundo estaría mucho mejor preparado para enfrentar esta emergencia sanitaria, pues a raíz de esta guerra comercial el mundo ya estaba al borde de la recesión, o al menos así lo era en los países occidentales, pero a raíz de esta pandemia ahora el mundo no solo se enfrenta a una recesión, sino que a una inevitable contracción económica. De esta manera ya los expertos pronostican una contracción económica del 4% en el presente año para Estados Unidos, México, Canadá y la Unión Europea. Y se entiende que esta contracción económica no solo va a golpear a estos países, sino que en menor o mayor medida se va a generalizar al resto del mundo. ¿Pero qué hay de China? Para China las cosas son muy diferentes. En primer lugar, la economía china es la economía con más rápido crecimiento a nivel global. Así lo era antes de la epidemia, y así lo sigue siendo a día de hoy. Me explico. China antes de la guerra comercial estaba creciendo a ritmos del 9% anual, después de la guerra comercial se preveía un crecimiento entre el 5 y 6%, pero ahora con la emergencia sanitaria esas previsiones se han bajado hasta el 4% de crecimiento anual. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Pues eso, que China seguirá siendo la economía de más rápido crecimiento en el mundo y, inclusive, será una de las pocas economías del mundo que presentará un crecimiento positivo, mientras que en casi todo el resto del planeta habrá una contracción económica, como ya lo mencioné. Y además hay que tomar otro factor en cuenta, factor que seguramente va a disparar la economía china a niveles récord. Y ese factor es que China es el primer país del planeta que ha vencido a la epidemia, por lo tanto, será el primer país del mundo que se recupere de la crisis y, por lo mismo, será el país que aprovechará mejor todos los beneficios que traerá esta nueva crisis económica. Sí, recordemos que si bien los crash bursátiles traen pérdidas para la mayoría, los que se esperen hasta el final son los que obtendrán las mejores posiciones. En otras palabras, los primeros en invertir después que se ha tocado fondo, son los que obtienen mayores ganancias. O sea, China aprovechará esta posición de ventaja y saldrá al mercado a comprarlo todo, y además los comprará a precio de remate, pues esta crisis está colapsando a todas las industrias y grandes empresas occidentales, así como a todos los grandes bancos. De esta manera China comprará a todos ellos pero a una décima de su valor original. Además, China también volverá a ser la fábrica del mundo. Es decir, será el país que surta a todos los demás mientras estos tienen parados sus sistemas de producción como consecuencia de esta crisis sanitaria global. Es así como estamos viendo que China ya está suministrando equipos médicos, y todo lo relacionado, a los países que ahora mismo están en emergencia sanitaria, países tales como Italia e Irán. De esta manera las empresas chinas acapararán el mercado en dicho sector.
Asimismo, China es el país que está ayudando al resto de países del globo a diseñar los protocolos para detener esta pandemia, de tal manera que su personal médico se ha comenzado a desplazar al resto del planeta. De esta manera China se convierte en el país líder ahora mismo a nivel global, mientras que los demás países que antes se consideraban potencias mundiales, como Estados Unidos y la Unión Europea, cierran sus fronteras y se recluyen en sí mismos, de tal manera que países como Estados Unidos y Alemania niegan la ayuda médica a sus vecinos inclusive, niegan la venta de equipo y material médico, pues prevén utilizarlo para ellos mismos. En el caso de Estados Unidos el egoísmo es aún mayor y rompe todas las líneas humanitarias, pues su presidente intenta obtener exclusividad sobre las vacunas que se están desarrollando para tratar este nuevo patógeno. De esta manera el presidente norteamericano trató de comprar una vacuna en desarrollo por parte de una empresa alemana para que ésta fuera de uso exclusivo del gobierno estadounidense. Afortunadamente el gobierno alemán lo impidió y lo denunció públicamente. Pero también está el caso de Irán, país que está sufriendo el embargo de medicinas y alimentos por parte de Estados Unidos, país que se ha negado a levantarlo pese a la grave crisis sanitaria que está viviendo el país persa. Ello demuestra la falta de humanidad y solidaridad por parte de los norteamericanos. También tenemos que inclusive el Fondo Monetario Internacional ha negado un crédito por $5.000 millones para Venezuela pese a los llamados de auxilio del país bolivariano. Eso también demuestra la deshumanización extrema de parte de estos buitres financieros liderados por Washington. Ante este panorama surge la figura de China, país que no ha negado ayuda a nadie y que está activamente prestándola. También hay que destacar el caso cubano, país que tampoco se ha negado a prestar ayuda internacional pese a la difícil situación económica que vive la isla a raíz de las sanciones estadounidenses. Este país, Cuba, ha prestado sus medicamentos, en este caso el interferón B2 recombinante, para combatir esta grave enfermedad. Asimismo, el país caribeño ha enviado personal médico a Venezuela, Brasil y otros países de la región para combatir esta epidemia. Así, tenemos que los países que saldrán ganando con esta crisis sanitaria global serán justamente China y Cuba, pues no solo harán grandes negocios, sino que su imagen internacional se verá grandemente beneficiada. Mientras que los principales perdedores serán precisamente Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos y Europa, estos países en estos momentos están sufriendo muy fuertemente por esta enfermedad. En el caso de Europa, tenemos lo que está pasando en Italia, Francia, España, Portugal y Alemania. Todos estos países están cerrando fronteras y están parando la actividad económica. Estados Unidos está muy cerca de vivir la misma situación que ellos. Pero además hay otro factor muy preocupante para ambos bloques económicos. Estos son los colapsos bursátiles que viven ya a diario. Que si bien el día de ayer tuvieron un leve respiro y recuperación a raíz de los programas de flexibilización cuantitativa anunciados previamente por Washington y Bruselas, el día de hoy vuelven a caer con fuerza. De esta manera tenemos que Wall Street vuelve a cerrar con pérdidas mayores al 10%, mientras que en las bolsas europeas se repite algo similar. Aquí me gustaría hacer especial mención del caso de España e Italia, los dos países del viejo continente más golpeados por la presente pandemia. En el caso de España la bolsa de valores ya acumula pérdidas acumuladas de más del 50%, mientras que Italia anda por ahí del 45%. Esto nos da una idea de lo grave de la situación para ambos países. De esta manera tenemos que, como ya lo mencioné en videos anteriores, que la empresa aeronáutica Boeing está en quiebra total, y para allá se dirigen las principales empresas estadounidenses, tales como Google, Microsoft, Intel, Facebook, Alphabet Incorporated, Apple, etc. Así como todas las líneas aéreas comerciales. En el caso de Europa, me ha llamado la atención muy especialmente la empresa aeronáutica paneuropea Airbus. Esta empresa tan solo el día de hoy se ha desplomado en bolsa el 29%. Otro tanto sucedió con su rival estadounidense Boeing. De esta manera, si bien la situación financiera de Airbus no es tan grave como la de Boeing, también lo es.
Y no es tan grave como la de Boeing, porque la empresa estadounidense lleva semanas registrando pérdidas en bolsa, exactamente desde que pararon la producción de los aviones 737 MAX, así como desde que se ordenó dejar en tierra en todo el mundo a todas las aeronaves de este modelo, debido al riesgo que representaba su operación. Ante tal situación, y tratando de adelantársele a los chinos, los gobiernos occidentales preparan el rescate masivo de bancos y empresas, tales como las anteriormente mencionadas, para que los chinos no las compren. De esta manera la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central norteamericano, tras haber anunciado la semana última la inyección de 1,5 billones de dólares, y de haber sumado otros 700.000 millones el domingo mediante la compra de títulos públicos, la autoridad monetaria de la mayor economía del mundo informó este martes que su Fondo de Financiamiento de Papel Comercial, CPFF, comprará bonos a 3 meses de compañías con calificaciones crediticias sólidas para ayudar a esas firmas a retener a los trabajadores y manejar los costos operativos en medio de una caída en picado en el gasto del consumidor. La instalación se ejecutará a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y estará respaldada por $10.000 millones en protección crediticia del Departamento del Tesoro. Se trata de la misma operatoria que usó durante la crisis financiera de 2008, para destrabar a los mercados de crédito, tensos por la emergencia de salud pública que ha complicado la vida de millones de estadounidenses y amenaza con empujar la economía a una recesión. Bajo el mecanismo de financiación de papel comercial, el Banco Central comprará directamente la deuda corporativa de corto plazo que emiten las empresas. Por otro lado, el Banco Central Europeo, BCE, lanza programa de compra de bonos de emergencia por 750.000 millones de euros. El Banco Central Europeo detalló que este programa tendrá carácter temporario y estará en vigor hasta que el organismo considere que la fase crítica de la epidemia ha sido superada, pero en cualquier caso seguirá hasta el fin de este año. El Banco Central Europeo, BCE, anunció el miércoles el sorpresivo lanzamiento de un mecanismo por valor de 750.000 millones de euros, 818.000 millones de dólares, para la compra de títulos de deuda pública y privada, para tratar de contener los efectos económicos de la pandemia. El programa de compras de emergencia por pandemia tendrá carácter temporario y estará en vigor hasta que el BCE considere que la fase crítica ha sido superada, pero en cualquier caso seguirá hasta el fin de este año, de acuerdo con un comunicado de la institución. Este anuncio tuvo lugar apenas 6 días después que el BCE anunció un paquete de estímulo a bancos que no logró calmar el nerviosismo de los mercados financieros. Sin embargo, este nuevo paquete para compra de bonos de deuda fue anunciado después que los 25 integrantes del consejo que conduce el BCE mantuvieron el miércoles una reunión telefónica. En su nota, el BCE afirmó que está comprometido a desempeñar su papel en apoyar a los ciudadanos de la zona del euro en momentos extremadamente desafiantes. El cuerpo conductor del BCE también señaló que estaba listo para relajar algunas restricciones autoimpuestas en la compra de bonos para ayudar potencialmente a países como Italia. En los últimos días se levantaron voces críticas al BCE por no hacer lo suficiente para apoyar a la eurozona en comparación con la drástica acción tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos. En este sentido me gustaría hacer mención de lo que hizo el presidente chino en días pasados, cuando ordenó comprar todas las empresas occidentales asentadas en suelo chino y que ya estaban quebradas en bolsa. Recordemos que fue China el primer país afectado gravemente por esta nueva enfermedad, y a consecuencia de las duras medidas restrictivas decretadas por el gobierno chino para contener la propagación de la enfermedad, muchas de estas empresas comenzaron a tener problemas, de tal manera que se desplomaron en bolsa, y fue cuando el gobierno chino acudió al mercado a comprar todas sus acciones, de tal manera que ahora Pekín tiene control total sobre ellas. Esta maniobra se conoció como Operación Jaque Mate. Pues bien, esto es exactamente lo mismo que prepara China en el resto del mundo. Es decir, comprar empresas justo cuando éstas toquen suelo en bolsa, tal como está a punto de suceder con muchas de ellas, aunque muchas de ellas ya están prácticamente en la ruina total, tal como la norteamericana Boeing.
Y es por esto que el gobierno de Estados Unidos y los países europeos han decretado que se preparan a salir en rescate de todas estas empresas, es decir, se preparan para nacionalizarlas, o sea, para comprarlas antes de que los chinos lo hagan. Pero claro, no podrán hacerlo con todas, pues son muchas, o todas quizá, de tal manera que no tienen el dinero suficiente para comprarlas a todas, y es aquí donde los chinos saldrán con la cartera llena para comprar a todas las demás que no puedan rescatar los gobiernos occidentales. Recordemos que estos países, y principalmente Estados Unidos, están ahogados en deudas, así que no podrán más que rescatar algunas cuantas, exactamente a las más importantes o de más valor estratégico, mientras que todas las demás serán adquiridas por China. Además, todos esos rescates se harán con dinero público, nuevamente, es decir, con dinero del pueblo y solo se rescatarán a los más ricos, como siempre. No por nada los principales CEOs de las principales empresas occidentales, como Bill Gates de Microsoft, abandonan el barco y dejan sus puestos de administración mientras se refugian en sus búnkers subterráneos. En este caso me gustaría hacer muy especial mención de lo que está haciendo Bill Gates. Como sabrán, él organizó, con otros sujetos más, un evento en el mes de septiembre pasado que se conoció como Evento 201. En ese evento se hablaba de lo que pasaría si una pandemia global se apoderara del mundo, hablaban de algún tipo de patógeno muy parecido al que en la vida real está atacando al planeta entero justo en este momento. Pero lo que más llama la atención, y que ningún medio dice, es que Bill Gates es el fundador de una empresa de ingeniería dedicada a desarrollar un método para marcar a todo mundo con un sistema de identificación biométrica, empresa que tiene por nombre ID 2020. Esta empresa, como lo vuelvo a repetir, es la que está desarrollando los sistemas que se utilizarán para marcar a la gente como ganado, utilizando como pretexto la presente pandemia. Y esta es la venganza china. Tomar el control total de las principales economías del mundo, principalmente de la estadounidense.